Justicia TV Noticias, soy Liliana Choi y estos son los titulares. En tiempo récord, el Poder Judicial condenó a 10 años de prisión a sujeto que acuchilló a adolescente durante un robo. Continúan los crímenes por sicariato. Solo en el distrito de San Juan del Lurigancho murieron en lo que va del año 67 personas a manos de asesinos a sueldo. Poder Judicial realizará maratón judicial para resolver procesos que involucren a adultos mayores. La medida busca acelerar juicios que afrontan las personas mayores de 60 años. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. En menos de 5 horas de haber sido detenido, un ciudadano extranjero fue condenado a 10 años de prisión por acuchillar a un adolescente de 17 años que se resistió al robo en San Martín de Porres. La ejemplar condena la dictó la jueza Mariela Pecho de la Corte de Lima Norte. Un nuevo caso resuelto en menos de 24 horas. La Corte Superior de Lima Norte, a través del Juzgado de Flagrancia, condenó a 10 años de cárcel efectiva a un sujeto extranjero que robó y acuchilló en la pierna a un adolescente de 17 años en San Martín de Porres. Se le impone 10 años de pena privativa de la libertad efectiva, la misma que se computa desde el día de su detención, esto es 16 de agosto del año 2023, la misma que vencerá el 15 de agosto del año 2033. Michael José Ugaz Oliveros es el ciudadano venezolano que fue procesado en flagrancia por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Michael acuchilló en la pierna a una menor a fin de arrebatarle sus pertenencias en el puente Trébol Celima de la avenida Alfredo Mendiola. Y se dispone la formación del cuaderno de ejecución para iniciar la misma. Tras un acuerdo con la Fiscalía, el sujeto se acogió al beneficio de la terminación anticipada, perdiendo así la presunción de inocencia y la actuación probatoria, según se señaló en audiencia. El primer juzgado de investigación preparatoria de Lima Norte aprueba el acuerdo de terminación anticipada celebrado por Ministerio Público, la defensa del imputado y el imputado presente en calidad de detenido. En audiencia que duró solo 5 horas, la titular del juzgado de flagrancia además impuso una reparación civil de 1.000 soles a favor de la agraviada. La unidad de flagrancia de la Corte de Lima viene brindando una respuesta enérgica, inmediata, eficaz y eficiente a los delitos flagrantes que atentan contra la seguridad ciudadana, que es uno de los principales problemas que afronta el país ante el incremento de la delincuencia. La sentencia que acabamos de informar se realizó con rapidez y rigor por jueces peruanos gracias a las unidades de flagrancia delictiva. Justamente, expertos de 13 países han sido convocados por el Poder Judicial para intercambiar experiencias sobre este sistema. Karim Vallejos se encuentra con una de las ponentes del Congreso Internacional de Flagrancia. Se trata de la jueza española Rosa María Freire Pérez. Adelante, Karim. Gracias por el pase, amigos. Me encuentro con la expositora, la doctora Rosa María Freire Pérez, que nos visita desde España. Ella ha hablado un tema importante sobre el enjuiciamiento inmediato en flagrancia. Doctora, coméntenos su experiencia en el país de España sobre este tema. Pues la experiencia no puede ser más positiva, o sea, tengo que decirlo, cuando las cosas van bien, y en este caso es una justicia que funciona, los números lo ponen de relieve y además está absolutamente asumida la dinámica de funcionamiento y de coordinación entre todos los estamentos implicados, desde la propia policía, la fiscalía, los servicios de guardia, pues diariamente asumen estos procesos de justicia rápida y dan respuesta a una parte importante de lo que es la delincuencia menor, pero que es importante para los ciudadanos. Entre el 50 y 60% de los delitos que afectan a los ciudadanos, que son delitos sencillos, delitos flagrantes, pero son delitos importantes, son objeto de justicia rápida en España y se les da, por tanto, una respuesta inmediata y eficaz. Por tanto, funciona la justicia rápida en España. ¿Qué similitudes hay con
bueno, aquí en Perú recientemente se está implementando las unidades de flagrancia. Sí. ¿Qué similitudes hay con el país de España? Pues las unidades de flagrancia son lo que para nosotros llamamos servicios de guardia. En esas unidades de flagrancia y en los servicios de guardia pues hay jueces de turno, jueces de guardia, hay fiscales y hay policías que también, y los detenidos y las personas implicadas. Por tanto, esas similitudes son, son muy similares, valga la redundancia. Quizás la gran diferencia es la afluencia que hay a los servicios de guardia en España y a las unidades de flagrancia aquí en Perú, que quizás la afluencia de casos no es la que se quisiera y para lo que fue concebida, ¿no? Y por tanto es solo cuestión de, digamos, de adecuar las coordinaciones entre la Fiscalía y la Policía y también los jueces para que este flujo pues aumente y se aprovechen los recursos que han sido destinados para este tema, que yo creo que doctora, es justamente este sistema es efectivo, usted lo ha dicho, entonces, pero ¿qué faltaría mejorar? ¿Qué faltaría en ese caso implementar de repente para hacerla más eficiente? Bueno, yo creo que es una de las sugerencias que he dicho en mi ponencia. Yo creo que hay que redimensionar la flagrancia y reducirla a casos sencillos, de fácil instrucción, flagrantes y de fácil instrucción, casos sencillos. Vamos a no querer abarcar demasiado para que nos perdamos y nos frustremos por el camino. Entonces, vamos a empezar por casos sencillos, que los hay muchos diariamente, y a partir de ahí vamos, ya que ustedes no tienen la limitación de los 5 años que tenemos en España para estos delitos, vamos a dejar los casos más graves para después, para cuando ya el sistema haya cogido rodaje, por decirlo así, ¿no? Esto sería importante, ¿no? Hacer una labor de simplificación por parte de la policía y de la fiscalía y también de los jueces en los casos que va a asumir la unidad de flagrancia. Yo creo que por ahí es importante. Y luego mucha coordinación entre ellos, que eso todavía no está muy engrasado el sistema, ¿no? Para ir finalizando, ¿cuál es la recomendación en todo caso que le haría a los jueces, a los magistrados que están a cargo de este tipo de enjuiciamiento? La recomendación es que crean y que recuperen el sentido de su misión. Es muy importante que los jueces que formen parte de un sistema que da respuestas rápidas, eficientes y de calidad a los ciudadanos. Entonces, se pongan a disposición de todos los estamentos implicados para decir que los jueces también tienen interés en que esto funcione, que celebren encuentros con la Fiscalía, que vean cómo se puede mejorar las coordinaciones entre la Policía y la Fiscalía. Y también entre la Fiscalía y los juzgados, y eso se hace, pues no sé, yo creo que hablando con encuentros de todos ellos, ¿no? Y la mejor voluntad para que de verdad esto funcione también en Perú. Para finalizar, doctora, ¿cree usted que las penas severas disminuyen el delito? ¿O qué es lo que se podría combatir en este caso la criminalidad? A ver, lo que yo creo que más que las penas severas, lo que combate la criminalidad es un sistema eficaz, la eficiencia del sistema. Si hay impunidad, por muchas penas severas que pongas, pues no hay una sensación de impunidad generalizada y, por tanto, las penas no cumplen la función para la que están destinadas, que es para la prevención general, es decir, para mandar un mensaje de que no compensa delinquir. Claro, si hay impunidad, los delincuentes dicen, aquí compensa delinquir porque no me van a coger. Entonces, mejor que funcione a que el sistema se ancle en las penas. Justamente le hago la consulta porque en Latinoamérica la criminalidad organizada, sobre todo, ha aumentado, o sea, y ya está llegando hasta poderes de políticos, ¿no? Vemos casos en Ecuador. Sí, entonces, claro. Bueno, pues lo que tiene que haber es un sistema eficaz para combatir esto. Por tanto, tiene que haber poderes
para la policía, para los jueces y para los fiscales para combatir esto. Recursos adecuados, ¿no? y que haya confianza en estas instituciones, ¿no? para poder combatirlas, porque si no, nos pueden. Okay. Esas han sido las palabras de la doctora Rosa María Freire Pérez, quien nos ha visitado desde España en este segundo Congreso Internacional de Flagrancia. Adelante con ustedes. El incremento de la criminalidad tiene como uno de sus orígenes la falta de articulación de las autoridades, y esa es una de las lecciones que aprendió Ecuador y de la cual nos habla el magistrado Julio Aguayo, uno de los participantes del segundo Congreso Internacional de Flagrancia del Poder Judicial. La delincuencia en Latinoamérica ha ido en aumento. Son muchos países que adolecen de este terrible flagelo que ya no solo ha quedado en un delito común, sino que se ha reforzado en bandas organizadas que no tienen reparos en atacar, disparar y asesinar a personajes públicos y políticos, como en el caso del Ecuador. Hemos tenido aumento de organizaciones criminales, algunas extranjeras, europeas, centroamericanas o del mismo Sudamérica, que han convertido a Ecuador en un país donde confluyen diferentes tipos de delincuencia. Julio Aguayo Urgilés, quien es juez provincial de Guayas, nos comenta sobre la terrible situación de criminalidad que atraviesa el Ecuador, que en su opinión se debe a los flujos migratorios y los problemas económicos que no solo atraviesa su país, sino toda la región. Tenemos que unir cambios migratorios, tenemos que unir problemas económicos que afectan a toda la región, tenemos que establecer también cambios de ciertos paradigmas en criminalidad, porque han influido organizaciones criminales extranjeras que han cambiado el panorama delictivo. El magistrado habló sobre uno de los delitos que se acrecentó en el Ecuador, el denominado vacunas, que junto a los secuestros y sicariato han hecho de este país uno de los más peligrosos en la región. Grupos criminales toman contacto con la víctima y las amenazan de actos de violencia si no pagan por protección. ¿Protección de quién? De ellos mismos, es decir, son modelos extorsivos que anteriormente no eran conocidos. También se disparó el tema de los secuestros, que también existían, pero no a la cantidad que actualmente tenemos, y los casos de sicariato, que se vinculan con el tema de droga. Sin embargo, resaltó que este problema no cambiaría si se sigue con el mismo modelo del Estado para enfrentar la delincuencia. Está fallando la manera como se analiza el crimen, cómo se lo enfrenta en todas sus facetas, porque no solamente el delito obedece a una única causa. Entonces, para tratar de combatir la delincuencia hay que buscar no las consecuencias, sino las causas. Opinó además sobre la importancia de que se trabaje bajo una política articulada entre los poderes del Estado, aunque lamentó que la coordinación entre instituciones en su país últimamente haya sido satanizada. Se generaba una política articulada de combate a la delincuencia cuando existía algún incremento de una figura delictiva o alguna zona que demostraba tener mayor incidencia en la violencia, a través de estas mesas que se reunían periódicamente. Pero no solamente se reunían, sino establecían metas verificables. Y la siguiente reunión, lo primero que se hacía era verificar si se habían cumplido o no las metas. Entonces, esas mesas de justicia era un ente articulador y de coordinación, que lamentablemente fue desapareciendo, porque se comenzó a satanizar la coordinación. Se consideraba que la coordinación era como intromisión. En cuanto al incremento de las penas en los delitos y su efectividad para reducir los índices de criminalidad, Aguayo Urgilés respondió. Las sanciones tienen una función de prevención general, pero no es el único elemento que sirve para disminuir los delitos. Muchas veces, sobre todo por populismo penal, se vende la idea de aplicar medidas radicales, restrictivas, que podrán simplemente segregar a la persona que está cometiendo la infracción, pero no está atacando las causas de la misma.
Finalmente, el juez ecuatoriano, que además participa como ponente en el segundo Congreso Internacional de Flagrancia, resaltó la labor de las unidades de flagrancia, calificándolas como eficientes y que garantizan los derechos de la víctima y de los procesados. En lo que va del año, 67 personas han sido asesinadas por sicarios solo en el distrito de San Juan del Lurigancho. El crimen de un joven en una cancha de fulbito vuelve a poner sobre el tapete el problema del sicariato, que en Lima ya ha cobrado la vida de más de 170 personas. La criminalidad vuelve a cobrar una víctima. Esta vez Marco Antonio Arbulú Posada, de 25 años, fue asesinado a sangre fría, a vista y paciencia de sus vecinos y amigos que disfrutaban un domingo de fútbol en la loza deportiva del barrio Mariscal Cáceres, en San Juan del Lurigancho. La cámara muestra cómo un sicario irrumpe en el campo de juego y luego de ubicar a la víctima le dispara 8 veces a quemarropa, ante la sorpresa y gritos de los concurrentes, que eran más de 20 personas, entre ellas niños, quienes celebraban su día. Ante la lluvia de balas, todos corren por miedo a ser alcanzados por uno de los proyectiles. El hecho se pudo ver en vivo por las redes sociales, pues había una cámara transmitiendo el torneo. Pacho, como lo conocían sus amigos, fue la víctima número 67 del año entre los casos de sicariato en el distrito. Las investigaciones sobre el caso siguen en curso, aunque la información preliminar de la policía indica que es un asesinato por encargo, producto del cobro de cupos, precisamente por la organización del torneo de fulbito, ya que lo que pueden manejar son premios desde los 1.000 soles en adelante. En ocasiones puede alcanzar hasta los 15.000. Los familiares del fallecido han descartado dicho móvil. La víctima no tenía antecedentes penales, trabajó en la municipalidad del distrito como serenazgo y era reconocido por su afición al fútbol. En San Juan del Lurigancho se han reportado más de 60 casos de muertes por sicariato. Especialistas observan que este año la violencia sigue escalando. Hay balaceras a plena luz del día y bandas nacionales y extranjeras se disputan territorios para cometer extorsiones, secuestros y una gama de otros delitos cerca de escuelas, estacionamientos de servicio, supermercados, comisarías, sucursales bancarias y cajeros automáticos, como es el caso de Marjolín Vázquez Tapia, que fue asesinada en los exteriores de una estación de la línea 1 del Metro de Lima. En horas de la tarde, la víctima se dedicaba a la reventa de pasajes y tarjetas, negocio liderado por una mafia peligrosa. A Leonardo Carrión Bocanegra lo sorprendieron el día de su cumpleaños número 43. 2 sicarios lo asesinaron frente a sus amigos y familiares en San Martín de Porres. En Comas, Carlos Salguero Santillán, de 42 años, murió acribillado también por hombres armados que se desplazaban en una moto. Día a día, la inseguridad ciudadana sigue cobrando víctimas, mientras que la población espera medidas efectivas por parte de las autoridades correspondientes. Desde el Poder Judicial, la implementación de más órganos jurisdiccionales y sanciones ejemplares para los crímenes a sangre fría se vienen desarrollando con el fin de frenar esta ola delictiva. A través de un comunicado, el Poder Judicial informó que la Corte Superior de Cusco decidió que el titular del Congreso acuda a un juicio oral para definir el pago de una reparación civil que exige un demandante que lo acusa de estafa. El comunicado indica lo siguiente: el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, afrontará un juicio oral donde se discutirá la pena accesoria del pago de la reparación civil que reclama la empresa agraviada Transportes Turísticos Huayna Picchu, S.A., en el proceso donde fue investigado por una presunta estafa. Así lo dispuso el tercer juzgado penal unipersonal con sede en Cusco de la Corte Superior de Cusco, a cargo de la magistrada Jenny Olivares Tapia. Si bien la acción penal en este caso fue declarada prescrita, este hecho no impide que el juez de la causa se pronuncie sobre la reparación civil por haber generado menoscabo a la parte agraviada por las conductas ilícitas atribuidas a la parte imputada, dice la resolución de esta magistrada. Añade que la discusión de este tema debe darse para establecer el monto de la reparación civil en audiencia y respetando el debido proceso, así como generando el derecho a la defensa de las partes procesales. La compañía agraviada reclama una reparación civil de más de 1 millón de soles. La audiencia comprenderá, además del presidente del Congreso, a los procesados Mario Sequeiros Fajardo, Dafne López Medina,
Juan José Durán González, José Cuenta Escalante y Marco Cuenta Escalante. La Corte Superior de Lima realizará este viernes una maratón judicial para reducir la carga procesal de los expedientes que involucren a los adultos mayores. Veamos los detalles. Justicia empática y célere para el adulto mayor. Con este lema, la Corte Superior de Justicia de Lima se prepara para la maratón judicial este 25 de agosto, donde jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos por 12 horas resolverán procesos donde involucren a adultos mayores en distintas etapas procesales y en todas las especialidades. Darle la mayor celeridad a todos aquellos procesos en los cuales estén involucrados adultos mayores. Se les va a informar del estado de sus procesos, coordinar con jueces secretarios a efectos de que se le brinde la celeridad en los mismos. La titular de la Corte de Lima explicó que la jornada extraordinaria es de carácter voluntario y busca impulsar la celeridad de los procesos de este grupo poblacional en situación de vulnerabilidad. Los adultos mayores tienen muchos procesos en el ámbito laboral y es por eso que esta especialidad de manera voluntaria está trabajando en ello a fin de darle una pronta solución a todas las demandas que tienen los adultos mayores. De acuerdo a los resultados favorables que las jornadas extraordinarias voluntarias vienen alcanzando, la Corte de Lima optó por impulsar los procesos judiciales para los adultos mayores de 60 años. La actividad denominada Justicia Empática y Célere para el adulto mayor permite visibilizar acciones concretas de un mejor servicio de justicia y hacer más eficientes los planes de descarga procesal, sobre todo aquellos que favorezcan a las personas en situación de vulnerabilidad. Bien, es momento ahora de conectarnos con nuestras cortes en las diferentes partes del país. Juan Carlos Liza de la Corte de Cajamarca nos preparó un reporte sobre una feria informativa en beneficio de los adultos mayores. Desde la bella Cajamarca para Justicia TV estamos informando que el día de hoy el Poder Judicial Cajamarca está realizando la feria itinerante sobre el adulto mayor. Y estamos acá con la administradora del módulo de familia que está atendiendo, asimismo el módulo penal. Está el juez Domingo Alvarado Luis, integrante de la primera sala penal de apelaciones de Cajamarca. Asimismo está la agente de justicia de paz, están las psicólogas del equipo multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, servicio de atención al usuario judicial. También estamos trabajando y aliados con RENIEC. Se están realizando rectificaciones, así como duplicados de documentos. Estos servicios ustedes pueden recurrir a ellos porque les brindan ese tipo de servicios. Entonces ustedes pueden ir allí, también ellos cuentan con un comedor. Pero hay una oficina acá en el para instituciones que es gratuito, justamente para las mayores. Entonces, medios libres, porque justo los Cajamarca es medios libres, pues solo que todo ha sido en Chiclayo, pues quería ver si es que lo podía la oficina de medios libres está aquí en Cajamarca. Así que desde Cajamarca para Justicia TV informó Juan Carlos Liza Olivos.
Cintia Salirrosas de la Corte Superior de Justicia de la Libertad nos cuenta en el siguiente informe sobre una exitosa campaña de justicia itinerante realizada en Huanchaco. Gracias, compañeros de Justicia TV. Los integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte de la Libertad llevaron a cabo de manera exitosa la campaña de justicia itinerante denominada Promoción y Sensibilización de Derechos, Mesa de Partes y Audiencia Itinerante el pasado sábado 19 de agosto en la Plazuela de Lomas en el distrito de Huanchaco. Esa actividad fue inaugurada por la coordinadora del programa, doctora Ivonne Lucar Vargas, quien agradeció el apoyo del programa En tu Barrio de la Municipalidad Distrital de Huanchaco, así como el de los profesionales de eSalud y Minsa por participar en esta campaña que busca acercar la justicia con atenciones personalizadas y gratuitas. Durante esta jornada itinerante se instaló la mesa de partes a cargo del juez de paz letrado de Huanchaco, en donde se logró registrar 6 demandas de alimento y de aumento de alimentos, procediendo al diligenciamiento inmediato de las mismas. Además, se atendieron a 72 usuarios del sector Lomas de Huanchaco en los servicios de orientación para formular denuncias en caso de violencia, seguimiento de procesos judiciales, programación de citas en el administrador Te Escucha, creación de casillas judiciales y también brindaron información jurídica gratuita. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Vamos ahora hasta la Corte de Ucayali, donde el segundo juzgado de investigación preparatoria dictó 9 meses de prisión preventiva contra un docente de colegio investigado por tocamientos indebidos a una alumna. Gracias, Liliana, por el pase. Desde la Corte Superior de Justicia de Ucayali informamos que el magistrado Jason Panduro del Águila, juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo, resolvió declarar fundado el pedido de prisión preventiva por 9 meses contra uno de los docentes de la institución educativa El Comercio, ubicado en la ciudad de Pucallpa. Se trata de Víctor Javier Carrera Contreras, investigado por el delito de tocamientos indebidos sobre una menor. El diputado es uno de los maestros de la denunciante y, de acuerdo a la tesis fiscal, debido a la cercanía que tenía con ella por su relación de docente y alumna, se aprovechaba de ello para acariciarle el cuello, tocarle el cabello y los hombros cuando explicaba en clase. La víctima sostuvo que se sentía incómoda con el presunto accionar del docente y que anteriormente ella le había pedido que no la tocase. Sin embargo, este hizo caso omiso. El 16 de agosto de 2023, mientras el investigado se encontraba dictando clases en el aula de la agraviada, esta se levantó de su asiento para dirigirse al investigado y preguntarle si podía salir al recreo. Fue entonces que el investigado presuntamente se dispuso a abrazarla y tocarle la nalga, precisó el fiscal. En diligencias preliminares se tiene que la menor, conforme a la entrevista de cámara Gesell y evaluación psicológica, ya se identifica que presenta afectación psicológica del tipo emocional y conductual. La defensa técnica del investigado no pudo sustentar que su patrocinado cuenta con los arreglos necesarios para ser investigado en libertad, por lo que permanecerá en el penal de Pucallpa hasta mayo de 2024. Informó por ustedes a Marta Zaguerías de la Oficina de Imagen de la Corte Superior de Justicia de Ucayali para Justicia TV. Vamos de regreso al segundo Congreso Internacional de Flagrancia con Karim Vallejos, quien se encuentra ahora con el juez de Paraguay, Manuel Aguirre Rodas, quien abordó el tema de la resocialización de los procesados en flagrancia. Gracias por el pase. Efectivamente, desde el auditorio Carlos Augusto Zavala continuamos con este importante evento académico, el segundo Congreso Internacional de Flagrancia. El día de hoy estamos con el doctor Manuel Aguirre Rodas, quien nos visita desde Paraguay. Él tiene una importante conferencia que va a realizar en las próximas horas. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Coméntenos de qué va a tratar este tema importante que va a tener. Sí, buenos días. Un saludo para la República del Perú. Muy honrado de estar en este hermoso país y sobre todo en esta hermosa ciudad. Bueno, mañana voy a exponer, vamos a decir, un aspecto bastante crítico en el sistema procesal de mi país, que es la ausencia del procedimiento de flagrancia y el impacto generalizado que tiene, vamos a decir, en cuanto a la sanción y a los elevados índices de prisión preventiva que tenemos en la República del Paraguay. Y no solamente hablar sobre los aspectos procesales de plazo, sino también si el procedimiento de flagrancia en sí es lo suficientemente motivador para los demás ciudadanos a los efectos de comportarse dentro de la norma. Hablamos mucho cuando se habla de procedimiento de flagrancia, de datos estadísticos, de audiencia, de plazos, es decir, del eficientismo. Pero entiendo yo que tiene que tener un contenido
ideológico y no solamente tiene que estar al servicio del principio de la prevención general, sino también se tiene que ver al individuo que forma parte de o ingresa dentro del procedimiento de flagrancia. La idea de este procedimiento no solamente es dar salida rápida a las causas, sino también que ese individuo que fue sancionado por este procedimiento pueda reinsertarse el día de mañana nuevamente a la sociedad. Esa es la idea generalizada de la exposición general, que tengo previsto para mañana. Porque la característica principal de de la flagrancia es la celeridad justamente, y creo que eso es lo que en muchos países falta en estos procesos de enjuiciamiento. No, obviamente en mi país es el vivo ejemplo de ello. Necesitamos un procedimiento de flagrancia, está bien. Celeridad, eficientismo, está estupendo, ¿verdad? Protección general de la sociedad también, pero también hay que mirar un poco del otro lado. Ese procedimiento debe servir para motivar al futuro sancionado para que se comporte dentro de la norma y no esté incurriendo en hechos que pudieran entrar o en procedimiento de flagrancia o en procedimientos ordinarios. ¿Cuáles son las propuestas? De mi punto de vista es la posibilidad manifiesta de que ese procedimiento de flagrancia pueda contener, vamos a decir, la posibilidad de prisión por día, prisión nocturna, prisión diaria, no partir solamente hasta un tope de año o de años. Básicamente también labores de carácter comunitaria que debe ser de carácter voluntario por parte del infractor sancionado. Usted hablaba que se ha incrementado las prisiones preventivas en su país, ¿no? ¿Tiene un porcentaje de...? Claro, 66% de la población penitenciaria de los 16.700 no tienen condena. Es un índice muy elevado y que preocupa no solamente al sector académico, sino también al sector profesional de mi país. ¿Y por qué delitos son estas prisiones preventivas? Son delitos hasta, si se quiere, bagatelario. Y le cuento una anécdota más. En la última audiencia del Tribunal de Mérito que compuso, la fiscal de las causas, muy ofuscada, nos solicitó de que la jueza de garantía o de control sea disciplinada por elevar el hecho, ¿verdad?, por una cuestión meramente bagatelario. La persona que iba a ser enjuiciada ya estaba nada menos que cerca de 9 meses con prisión preventiva. ¿Y recién ahí pudimos nosotros darle una salida a esa persona, pero no sabemos y ni tenemos datos qué impacto le causó estar dentro del sistema penitenciario. Y doctor, ¿y cuál cree usted que es la salida o qué es lo que se podría remediar en ese caso? En ese caso, evidentemente tenemos que trabajar con lo que tenemos, que es el procedimiento abreviado, pero entiendo yo que las sanciones son bastante rígidas y duras en mi país, empieza con un mínimo de 6 meses y en el procedimiento de flagrancia se tiene que incorporar la posibilidad de los trabajos comunitarios, suplementario, como le dice, a la sanción privativa de libertad, como así también la prisión nocturna, la prisión por días. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirando ya no solamente la prevención general, sino también la posibilidad de que ese infractor el día de mañana asuma un comportamiento conforme a la norma. Esa es la idea, ¿no? No solamente eficientismo. La idea es, vamos a decir, mirar un aspecto más humano del procedimiento en sí. Las cárceles en su país están, bueno, aquí en Perú están llenos de reos. Sí. ¿Cómo es la situación? No, es bastante difícil. Le cuento que es muy difícil. Tenemos 15 cárceles completamente cerradas y 3 cárceles, digamos, una sola cárcel para condenados. Y 2 para mujeres, una para condenada y otra con prisión preventiva. Y la situación allá es bastante difícil porque prácticamente significa un gasto muy enorme para el Estado, que de repente nuestra clase política no es muy afecto a andar invirtiendo, vamos a decir, en la resocialización del infractor. O sea, finalmente usted apuesta por la resocialización del Yo apuesto directamente por la resocialización del infractor debido a que no se tiene datos estadísticos de cuánto daño causa la reincidencia de aquel infractor, ¿verdad?, que salió de la cárcel y volvió a cometer delito. Y muchas veces la experiencia indica que al volver a cometer un delito lo hace en forma más grave de la que ingresó primeramente.
Ok, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Han sido las palabras del doctor Manuel Aguirre Rodas, quien apuesta, dice, por la reinserción del reo. Con ustedes en estudios. El acceso a la justicia de personas con discapacidad o privadas de la libertad ha sido analizado por el Poder Judicial en una conferencia magistral donde se encuentra la magistrada de la Corte Nacional de Ecuador, Catherine Muñoz. Gracias por el pase. Me encuentro en el Salón de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia. Se viene realizando una conferencia magistral que lo organiza la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia. Me encuentro justamente con la doctora Catherine Muñoz, quien es presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador. Doctora, ha tenido una impresionante ponencia. Coméntenos al respecto. ¿De qué se trata, por favor? Muchas gracias. Mi ponencia es estándares internacionales de la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Para mí es un gusto poder estar aquí en el Poder Judicial de la hermana República del Perú, porque para nosotros Perú ha constituido un referente para la región sobre el acceso de justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En las ferias itinerantes, este es el acercamiento de los juzgadores a la población y la serie de eventos que se hace para concientizar cuál es la mejor vía para que las personas puedan acceder a la justicia, obtener una respuesta del Poder Judicial, también los medios alternativos de solución de conflictos y conocer cómo se deben garantizar sus derechos es muy importante. El trabajo entonces se está llevando de buena manera, ¿no? La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia está realizando estas ferias itinerantes que refiere usted a una manera de llegar a las personas en condición de vulnerabilidad. Sí, además el trabajo que lo hace la doctora Janet Tello, la presidenta de dicha comisión, es relevante, es importante y, como les digo, ha constituido un referente para toda la región, por cuanto no se tiene más bien en otros lugares esta forma de poder llegar hacia la ciudadanía, porque es a la ciudadanía a quienes los jueces nos debemos y cómo nos acercamos a ellos. Muchas veces se piensa que solo a través de las resoluciones, sin embargo, esta participación activa entre la ciudadanía y la función judicial permite que la justicia sea abierta, permite que la justicia sea comprensible para la ciudadanía y además la participación de la sociedad civil hacia la función judicial. Es resaltante porque el juez no solo espera sentado como normalmente se hace, ¿no? Sino sale a la comunidad a atender las necesidades de esta población vulnerable. Es así, más bien para el resto de cortes nacionales y de jueces en general de otros países, es lo que usted dice, más bien se espera que los casos lleguen a la corte o lleguen a los tribunales y ahí se resuelven, cuando es ejemplar lo que ustedes hacen, llegar hacia la ciudadanía, acercarse ustedes hacia la ciudadanía a través de la participación de todas las cortes superiores y se integra a todo el Poder Judicial dentro de esta buena política jurisdiccional que ustedes promueven. Doctora, ¿cuál sería la recomendación en todo caso para ir mejorando este tipo de justicia? La recomendación más bien sería que se abra más para que se conozca en los otros países, porque quienes estamos muy cerca de las fronteras y también trabajamos con la función judicial del Perú, o el Poder Judicial como ustedes lo denominan, podemos palpar más de cerca, pero en toda la región es importante que también se conozca aquello, porque ustedes han sido un referente y más bien Perú, a través de la señora presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia, puede ser o constituir el punto de partida para el resto de poderes judiciales. Y más bien mi felicitación por todo el trabajo que ustedes realizan. Van en un buen camino, ¿no, doctora? En un buen camino, muy bien. Ok, han sido las palabras de la doctora Catherine Muñoz. Regresamos con ustedes en estudios. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que este jueves acudirá ante las autoridades en el estado de Georgia, donde es investigado por 13 cargos penales al haber intentado supuestamente manipular los resultados de las elecciones del 2020.
A través de sus redes sociales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se entregará a las autoridades en Georgia, donde afronta 13 cargos por haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado. Lo que se lee en las redes sociales de Trump es que su viaje del jueves a la ciudad de Atlanta no será por cometer ningún asesinato, sino por hacer una llamada perfecta. Así se refiere a una de las principales acusaciones en su contra, una grabación en la que Trump le pide al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, que encuentre los votos suficientes para ganar en el estado. Por otro lado, el expresidente arremetió nuevamente contra la fiscal encargada del caso, Fani Willis, a la que acusó de liderar una caza de brujas contra él. Trump tendrá que pagar una fianza de $200,000 para evitar la cárcel tras su imputación en el estado. El pago de esa fianza permitirá al republicano recuperar su libertad una vez se haya entregado en la prisión del condado de Fulton en Georgia. Entre los delitos que se le acusa está el de violar la ley RICO, por sus siglas en inglés, o la ley de organizaciones corruptas influenciadas por mafiosos, utilizada habitualmente contra los capos de la mafia, que le podría acarrear varios años de prisión si se demuestra culpable durante el juicio. Esta es la cuarta imputación penal de Trump. Hace 2 semanas fue imputado por un gran jurado de Washington, D.C., de 4 cargos por supuestamente intentar revertir el resultado de los comicios en Estados Unidos de 2020 y de alterar el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Además, en Nueva York, Trump ha sido imputado de 34 cargos por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, con la que tuvo una affair en el pasado, para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016. La otra causal penal es en Florida, donde está acusado de 40 cargos por sustraer ilegalmente y mantener en su mansión de Mar-a-Lago documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca. Hemos llegado al final, nos reencontramos mañana aquí en Justicia TV Noticias, siempre a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 55 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina, además por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de Huacho. Hasta mañana, permiso.